Marxismo negro, la formación de la tradición radical negra. Cedric Robinson. Primera parte, el surgimiento y las limitaciones del radicalismo europeo. 1. Capitalismo racial, el carácter no objetivo del desarrollo capitalista. El desarrollo histórico del capitalismo mundial fue influido de manera fundamental por las fuerzas particularistas del racismo y el nacionalismo. Esto solo podía deberse a que los orígenes sociales, psicológicos y culturales del racismo y el nacionalismo se anticiparon al capitalismo y formaron un todo con los acontecimientos que contribuyeron directamente a su organización productiva y comercial. La sociedad feudal es la clave. Más particularmente los compromisos antagónicos, las estructuras y las ambiciones que abarcaba la sociedad feudal se entienden mejor como los de una civilización en desarrollo que como elementos de una tradición unificada. Los procesos a través de los cuales surgió el sistema mundial contenían una oposición entre los impulsos racionalistas de cierta cosmovisión económica y los momentos políticos de la lógica colectivista. El Estado feudal, un instrumento de gran importancia para la burguesía, demostraría ser tan sistemáticamente ajeno a la integración comercial que representa un sistema mundial como la idea de la cristiandad. Ni el Estado ni más tarde la nación podían deshacerse de las psicologías e intereses particularistas que actuaban como antitéticos a la comunidad global. Una consecuencia primordial del conflicto entre las dos tendencias fue que los capitalistas, como arquitectos de estos sistemas, nunca lograron la coherencia y la estructura de la organización que ha sido la promesa del capitalismo en tanto sistema objetivo. Por el contrario, la historia del capitalismo no se ha distinguido en absoluto de épocas anteriores con respecto de las guerras, crisis materiales y conflictos sociales. Una segunda consecuencia es que la crítica del capitalismo, en la medida en que sus protagonistas han basado sus análisis en la presunción de una racionalidad económica determinante en el desarrollo y la expansión del capitalismo, se ha caracterizado por una incapacidad para llegar a un acuerdo con la dirección del desarrollo del sistema mundial. El marxismo, la forma dominante que ha asumido la crítica del capitalismo en el pensamiento occidental, incorporaba debilidades teóricas e ideológicas surgidas de las mismas fuerzas sociales que proporcionaron las bases de la formación capitalista. La creación del capitalismo fue mucho más que un desplazamiento de modos y relaciones de producción feudales por otras capitalistas. Evidentemente, la transformación de las estructuras económicas de la Europa no capitalista, en concreto los sistemas de mercado, comercio y producción del Mediterráneo y Europa occidental, en formas capitalistas de producción e intercambio, fueron una parte importante de ese proceso. Aún así, la primera aparición del capitalismo en el siglo XV también implicó otras dinámicas. Los complejos sociales, culturales, políticos e ideológicos de los feudalismos europeos contribuyeron más al capitalismo que los grilletes sociales que precipitaron a la burguesía en revoluciones sociales y políticas. Ninguna clase fue su propia creación. De hecho, el capitalismo fue menos una revolución catastrófica, negación, de los órdenes sociales feudales que la extensión de esas relaciones sociales en el tapiz más amplio de las relaciones políticas y económicas del mundo moderno. Históricamente, la civilización que evolucionaba en los confines occidentales del continente euroasiático y cuya primera manifestación es la Europa medieval, pasó sin grandes trastornos del feudalismo como modo dominante de producción al capitalismo como modo dominante de producción. Y desde el principio aquella civilización europea, que contenía peculiaridades raciales, tribales, lingüísticas y regionales, se construyó sobre diferencias antagónicas. La formación de Europa. La base social de la civilización europea estaba entre aquellos a quienes los romanos llamaban bárbaros. Antes de los siglos XI y XII,
el uso del sentido colectivo del término bárbaro cumplía principalmente una función de exclusión, más que un reflejo de cualquier consolidación significativa entre estos pueblos. El término significaba que los bárbaros tenían sus orígenes históricos más allá del alcance civilizador del derecho romano y el antiguo orden social imperial romano. La Europa del siglo IX, sobre la que la familia carolingia y sus secuaces reclamaban la paternidad, era bastante limitada geopolíticamente y tuvo una existencia bastante corta e infeliz. Curiosamente, varios siglos después de la muerte de Carlomagno y sus herederos inmediatos, el último fue Arnulfo, fallecido en el 899, tanto el emperador como Europa eran más una leyenda popular y una retórica clerical de las manifestaciones de una realidad social. La idea de Europa, que ya no era un proyecto realista, fue transferida de un orden social terrestre a un reino espiritual, a saber, la cristiandad. De hecho, aquellos pueblos a los que los griegos y romanos se referían colectivamente como bárbaros pertenecían a diversas razas, con diferencias muy variables entre ellos. La diversidad de sus lenguas es quizá una medida de sus diferencias, pero al usar esa medida debemos tener cuidado con los esquemas de clasificación de los idiomas que reducen su realidad a agrupaciones simplemente como la celta, la itálica, la germánica, los idiomas baltoeslavos y el albanés. Pruebas directas e indirectas indican que una investigación más a fondo de las lenguas de los protoeuropeos daría resultados mucho más complejos. Por ejemplo, Munro Chadwick en 1945 pudo localizar los descendientes de estas distintas lenguas entre los idiomas gaélico, galés y bretón de Gran Bretaña y Francia, portugués, español, catalán, provenzal, francés, italiano, sardo, alpino y lenguas y dialécticos rumanos del sureste de Europa, inglés, frisón, holandés, alemán, danés, sueco, noruego e islandés en Inglaterra, Escocia, los Países Bajos, Alemania y Escandinavia. Lenguas y dialectos rusos, búlgaros, yugoslavos, eslovenos, eslovacos, checos, polacos y lusáceos en Europa central y oriental. Y los idiomas letón y lituano del norte de Europa. Pero incluso la lista de Chadwick se refería únicamente a las lenguas que habían sobrevivido al milenio de Europa. La lista se alargaría considerablemente si se consideraran los idiomas que existían en esa área al comienzo de la era en cuestión y que ya no se hablaban, por ejemplo, el latín, el córnico o el viejo prusiano, junto con las lenguas de los pueblos que precedieron a las migraciones desde el norte y el este de los bárbaros de Roma, por ejemplo, vasco, etrusco, oscano y umbro. Los pueblos ostrogodo, visigodo, vándalo, suevo, burgundio, alamán y franco, esto es, los bárbaros, cuyo impacto sobre el destino del Imperio Romano tardío del siglo V fue rápido y dramático. Fueron de hecho una pequeña minoría de varios miles entre millones de habitantes del estado en descomposición. Henry Pirenne, basándose en las estimaciones de Félix Gautier y L. Schmidt, informa que los ostrogodos y los visigodos pudieron ser unos 100.000 cada uno, los vándalos 80.000 y los burgundios o borgollones 25.000. Además, se estima que los estratos de guerreros de cada uno de estos pueblos constituían aproximadamente el 20% del total. Por otro lado, el imperio que invadieron contenía entre 50 y 70 millones de personas. Pirenne concluye cautelosamente: todo esto son conjeturas. Sin duda, nuestra estimación excedería la verdad si, para las provincias occidentales más allá del Limes, se consideráramos el elemento germánico como el 5% de la población. Pero lo más importante es que la gran mayoría de los bárbaros no llegaron como conquistadores,
sino exactamente como llegan en nuestros días a la Francia metropolitana los africanos del norte, los italianos y los polacos en busca de trabajo. En un lapso de tiempo relativamente corto, en las tierras del extremo sur de Europa gobernadas por el Imperio Romano de Occidente, estos pueblos fueron totalmente asimilados por los pueblos indígenas como fuerza de trabajo principalmente esclava. Este patrón era ya familiar dentro de la civilización moribunda del Mediterráneo, con la que deseaban y necesitaban desesperadamente unirse. También es importante percibir que, con respecto a la civilización europea emergente cuyos comienzos coinciden con la llegada de estos mismos bárbaros, la mano de obra esclava, como base fundamental de la producción, se mantendría sin ninguna interrupción significativa hasta el siglo XX. De la familia rústica que caracterizaba la producción rural romana e incluso la griega, en vastas propiedades, pasando por los municipios de los latifundios de las épocas merovingia y carolingia, los villanos, los villanos feudales de la Europa occidental medieval e Inglaterra, y los esclavos de los comerciantes genoveses y venecianos que dominaron en el comercio en el Mediterráneo desde el siglo VIII del siglo XIII, al siglo XVI. La fuerza de trabajo esclava persistió como un aspecto de la producción agraria europea hasta la época moderna. Ni la servidumbre feudal ni el capitalismo tuvieron como resultado la eliminación o reducción de la esclavitud. A lo sumo, argumentan algunos, su organización sirvió para reubicarla. A pesar de la romanización de los godos del sur, o visto de otro modo, debido a ella, las tribus germánicas establecieron las fronteras administrativas generales que iban a delimitar las naciones de Europa occidental moderna. Los reinos que crearon, principalmente bajo las reglas de la hospitalidad romana y de acuerdo con su administración, fueron en gran medida los predecesores de Francia, Alemania, España e Italia. Aún así, no debemos olvidar que en la reconstrucción histórica debe intercalarse una era medieval entre esas dos épocas. La Europa medieval, aunque todavía agrícola en su economía, suponía una existencia mucho más dura para esclavos, campesinos, granjeros, artesanos, terratenientes, clérigos y nobleza que la que llevaban sus predecesores en el imperio. La vida urbana disminuyó, dejando las antiguas ciudades en ruinas, y el comercio a larga distancia, especialmente las rutas marítimas, decayó dramáticamente. El balance de la economía merovingia es singularmente decepcionante. El término ahora de moda pobredumbre, aunque desagradable, lo describe a la perfección, ya sean diversos aspectos de la vida urbana como el comercio, el trueque, la moneda, las obras públicas, los envíos de un lugar a otro, etc. Nos encontramos en todas partes la misma política de negligencia, la misma negativa egoísta a iniciar cualquier reforma. De ese laissez-faire desastroso y a la deriva que dejaba a las personas y cosas como siempre habían sido, prosiguiendo sin cambio su forma de vida tradicional, surgió la ilusión de que el mundo antiguo aún perduraba, pero de hecho no era más que una fachada. El imperio carolingio hizo poco por reparar la pobredumbre que anticipaba la reestructuración de Europa en términos feudales. Las conquistas musulmanas en el Mediterráneo durante los siglos VII y VIII habían privado a las economías europeas de la vitalidad urbana, comercial, productiva y cultural que necesitaban para su reconstrucción. Pirene lo expresó audazmente. Los puertos y las ciudades estaban desiertas, el vínculo con Oriente se cortó y no había comunicación con las costas sarracenas. No había nada más que muerte. El imperio carolingio presentaba el contraste más llamativo con el bizantino. Era puramente una potencia interior que ya no tenía salidas. Los territorios del Mediterráneo, anteriormente las partes más activas del imperio, que sostenían la vida del conjunto, eran ahora los más pobres, los más desolados y los más constantemente amenazados.
Por primera vez en la historia, el eje de la civilización occidental se había desplazado hacia el norte y durante muchos siglos permaneció entre el Sena y el Rin, y a los pueblos germánicos, que hasta entonces solo habían desempeñado una parte negativa de destructores, ahora se les pedía que desempeñaran un papel positivo en la reconstrucción de la civilización europea. Latús, aunque difería de Pirene en muchos de los detalles de la respuesta carolingia a la pérdida del Mediterráneo, al final estaba de acuerdo. El imperio se rompió menos de medio siglo después de su creación, y Carlomagno no hizo nada para prevenir, ni siquiera para retrasar el desarrollo de las instituciones feudales, una amenaza tan pesada para el futuro, un mundo en el que no había grandes preocupaciones comerciales ni industriales y en el que predominaba la actividad agrícola. La vida urbana, el comercio y los sistemas de mercado que incorporaban los artículos del comercio a larga distancia no regresaron a Europa hasta finales del siglo XI, como muy pronto y muy probablemente hasta el siglo XII. Para entonces, la profundidad a la que habían caído la degradación y la vida europea queda quizás mejor expresada por la aparición del canibalismo comercializado. La primera burguesía. En aquella tierra deprimida, donde pocos estaban libres de la autoridad de una clase dominante intelectualmente atrasada y comercialmente poco imaginativa, donde el hambre y las epidemias eran el orden natural de las cosas, y donde las ciencias del mundo antiguo habían sido desplazadas durante mucho tiempo como base del desarrollo intelectual por fábulas teológicas y demonología, apareció la figura a la que los teóricos sociales europeos, liberales y marxistas atribuyen la generación de la civilización occidental, la burguesía. El comerciante era tan ajeno a la sociedad feudal como lo habían sido los invasores bárbaros para el imperio. A diferencia de los comerciantes mediterráneos, los orígenes de la burguesía de Europa occidental son oscuros. Sin duda, esto se debe en parte al hecho de que la documentación histórica es inevitablemente escasa, allí donde la civilización, en el sentido formal de la cultura urbana, había desaparecido en buena medida, y donde los registros existentes solo estaban a disposición de una élite terrateniente y eclesial, más preocupada por su propia experiencia que por los avatares del comercio. Sin embargo, está claro que la clase mercantil de Europa occidental, una clase de desarraigados, cristalizó dentro de un orden social para que fuera un fenómeno extrínseco. La organización económica de la producción del dominio fue caracterizada por Pirene como una economía domesticada, cerrada, que podríamos llamar con más exactitud la economía sin mercados. De hecho, había mercados locales, pero su función y existencia no tuvo parte en el desarrollo de los mercados de intercambio a larga distancia, que fue la base del desarrollo de la clase mercantil. Los mercanti, cuya existencia es anterior a la burguesía, no se ocupaban del comercio, sino de la venta minorista de alimentos. El auténtico factor interno del orden feudal que contribuyó al surgimiento de la burguesía fue el crecimiento demográfico del siglo XI. Este aumento ejerció finalmente tensiones significativas sobre la producción feudal. Sobre esto Pirene escribe: como consecuencia se separó de la tierra un número cada vez más importante de individuos, lanzándolos a la existencia ambulante y peligrosa, que, en cada civilización agrícola, es la suerte de quienes ya no encuentran raíces en el suelo. Se multiplicó la multitud de vagabundos. Entre ellos debían de abundar los personajes enérgicos, templados por la experiencia de una vida llena de sorpresas. Muchos sabían varios idiomas y estaban familiarizados con las costumbres y necesidades de diversas regiones. Si se presenta una oportunidad, estaban notablemente bien equipados para aprovecharla. Las hambrunas se multiplicaron en toda Europa, y a veces en una provincia y a veces en otra. Debido al inadecuado sistema de comunicaciones, así aumentaron aún más las oportunidades para quienes sabían aprovecharlas al fin de hacerse ricos.
Unos cuantos sacos oportunos de trigo, transportados al lugar correcto, bastaban para obtener grandes ganancias. Ciertamente no pasó mucho tiempo antes de que aparecieran nuevas riquezas en medio de aquella miserable multitud de vagabundos empobrecidos y descalzos que erraban por el mundo. Al principio, antes de que pudieran calificarse adecuadamente como burguesía, aquellos mercaderes viajaban de un lado a otro. Su supervivencia era cuestión de movilidad y de capacidad para capitalizar las frecuentes rupturas y grietas de la reproducción de poblaciones hundidas en el suelo señorial. Su movilidad también pudo ser ocasionada por el hecho de que muchos de ellos no habían nacido libres y buscaban, por lo tanto, escapar de su condición social huyendo de sus amos. En virtud de la existencia vagabunda que llevan, eran considerados en todas partes como extranjeros. Por seguridad a menudo viajaban en pequeñas bandas, un hábito que mantendrían en su periodo más sedentario. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a establecer porti, o sea, almacenes o puntos de transferencia de mercancías, fuera de los burgs, o sea, las fortalezas de los nobles germánicos, obispados y pueblos que se extendían a las principales rutas de guerra y comunicaciones, y luego del comercio internacional. Fueron estos porti o colonias mercantiles los que generaron, en general, las ciudades medievales dentro de Europa. Fue entonces cuando los comerciantes europeos se convirtieron en burgueses. Al principio del siglo XII, esas burguesías ya habían iniciado la transformación de la vida europea tan necesaria para el surgimiento del capitalismo como organización dominante de la producción europea. La burguesía de Europa occidental restableció los centros urbanos basándolos en el intercambio entre el Mediterráneo, el este y el norte de Europa. En el siglo X aparece en los textos anglosajones la palabra port, empleada como sinónimo de las palabras latinas urbs y civitas, e incluso en la actualidad el término ports se encuentra comúnmente en los nombres de ciudades de todas las regiones de habla inglesa. Nada, nada muestra más claramente la estrecha conexión que existía entre el renacimiento económico de la Edad Media y los inicios de la vida urbana. Estaban tan íntimamente relacionados que la misma palabra que designaba un establecimiento comercial sirvió en uno de los grandes idiomas europeos para designar a la ciudad misma. En otro lugar, Pirene lo expresa más sucintamente. Europa se colonizó a sí misma gracias al aumento de sus habitantes. Flandes, situado geográficamente de modo que podía dar servicio al comercio de los mares del norte y económicamente decisiva dentro de la industria textil flamenca, fue el primero de los grandes centros comerciales europeos. Los paños y tejidos que tanto Pirene como Polanyi señalan como una industria originalmente rural, base del comercio europeo, fueron transformados por la burguesía flamenca en una manufactura urbana organizada sobre la base capitalista del trabajo asalariado. Así se inició la concentración urbana de la industria. El aumento de la población favoreció, naturalmente, la concentración industrial. Muchos pobres acudían en tropel a las ciudades donde la confección de ropa, cuya compraventa creció proporcionalmente con el desarrollo del comercio, les garantizaba su pan de cada día. La antigua industria rural desapareció muy rápidamente. No podía competir con las de las ciudades, abundantemente abastecida con la materia prima del comercio, operando a precios más bajos y disfrutando de métodos más avanzados. Cualquiera que fuera la naturaleza de la industria en otros aspectos, en todas partes obedecía a esa ley de la concentración que operaba en una fecha tan temprana en Flandes. En todas las partes, los grupos urbanos, gracias al comercio, atraían a la industria rural. También es cierto que la burguesía, al hacerlo, liberó a parte de los siervos solo para volver a esclavizarlos mediante el trabajo asalariado, porque con la industria urbana también llegó el ataque victorioso a la servidumbre feudal y señorial. La libertad de antaño solía ser el monopolio de una clase privilegiada.
por medio de las ciudades, ocupó nuevamente su lugar en la sociedad como un atributo natural del ciudadano. A partir de entonces, bastaba residir en un suelo urbano para adquirirla. Cada siervo que había vivido durante un año y un día entero dentro de los límites de la ciudad tenía ese derecho. El Estatuto de Limitaciones abolió todos los derechos que su amo ejercía sobre su persona y sus bienes. El nacimiento significaba poco. Cualquiera que fuera la marca que había estigmatizado al bebé en su cuna, se desvanecía en la atmósfera de la ciudad. Con el florecimiento del comercio a larga distancia y el desarrollo de centros urbanos en Europa occidental, llegaron algunas especializaciones en la producción rural. Durante los siglos XIII, XIV y XV, la agricultura en campo abierto dominaba el conjunto de Europa. Había fincas especializadas en la producción de grano en Prusia, de maíz, Toscana y Lombardía, de cereales, Inglaterra, de trigo, y el norte de Alemania, de centeno. A finales del siglo XV había aparecido la viticultura en Italia, España, Francia y el suroeste de Alemania. En los mares del Báltico y del norte, la pesca y la sal constituían una parte importante del cargamento de los buques hanseáticos, y en Inglaterra y España comenzó a surgir la producción de carne para la exportación. En el norte de Europa, esas exportaciones se unieron a la lana y el paño como bases principales del comercio internacional. En el sur de Europa, más exactamente en torno al Mediterráneo, el comercio a larga distancia de telas como la seda, la lana y más tarde el algodón, granos y vinos llegó a complementar un comercio significativo de artículos de lujo. Los bienes preciosos de Oriente encontraron su camino hasta cada hogar rico, y lo mismo hicieron las especialidades de varias regiones europeas: ámbar y pieles de los países ribereños del Báltico, objetos de arte como pinturas en Flandes, bordados de Inglaterra, esmaltes, libros manuscritos para la iglesia, el tocador o la biblioteca, finas armaduras y armas de Milán, y vidrio de Venecia. Aun así, según Iris Origo, el cargamento más preciado de los comerciantes del Mediterráneo eran los esclavos. Los comerciantes europeos y levantinos vendían vinos griegos e higos de Liguria y tejidos de lino y lana de Champagne y Lombardía, y compraban preciosas sedas de China, alfombras de Bujara y Samarcanda, pieles de los montes Urales y especias indias, así como el producto de los ricos campos negros y bosques de Crimea. Pero el comercio más floreciente de todos eran los esclavos, y Cafa era el principal mercado de esclavos del Levante. Esclavos tártaros, griegos, armenios, rusos, búlgaros, turcos, eslavos, cretenses, árabes, africanos morí y ocasionalmente chinos, 2/3 de los cuales eran mujeres, eran frecuentes en los hogares de las familias ricas, catalanas e italianas, incluso relativamente modestas. Así, desde el siglo XIII hasta inicios del siglo XV, la función principal de esos esclavos predominantemente europeos en la economía del sur de Europa era el servicio doméstico. Sin embargo, en España, Cataluña y Castilla, y en las colonias italianas de Chipre, Creta y Asia Menor y Palestina, amos genoveses y venecianos utilizaban esclavos tanto europeos como africanos en la agricultura, en plantaciones de azúcar y en la industria y para el trabajo de las minas, en las minas. Esta variedad de usos de los esclavos ilustra claramente el grado en que la esclavitud colonial medieval sirvió de modelo para la esclavitud colonial atlántica. Se había empleado mano de obra esclava en las colonias italianas en el Mediterráneo para todos los tipos de trabajo que se les obligaría a realizar en las colonias atlánticas. El único cambio importante fue que las víctimas blancas de la esclavitud fueron reemplazadas por una cantidad mucho mayor de negros africanos, capturados en redadas o comprados por traficantes.
De manera inesperada, ese comercio de esclavos demostraría ser la salvación de la burguesía mediterránea. En el siglo XIII y principios del siglo XIV, no obstante, parecía que los comerciantes del interior europeo eclipsarían inevitablemente a los de las ciudades del estado de Italia. Ellos, a diferencia de los italianos, no cargaban, como señala Procacci, con las poblaciones pequeñas pero densamente pobladas de la península, con proporciones cada vez más desfavorables entre ciudadanos y campesinos. Florencia solo podía sobrevivir con los productos de su campo durante 5 meses del año. Venecia y Génova tenían que ser abastecidas casi por completo por mar, y la rápida deforestación del campo, agravada por la destrucción que causaban las inundaciones de primavera y otoño. Sin embargo, esa burguesía incipiente no estaba destinada a prosperar. De hecho, hubo un momento histórico en el que podría decir que incluso el posterior desarrollo del capitalismo pareció en cuestión. Fueron los acontecimientos de los siglos XIV y XV lo que condicionó los procesos a través de los cuales el feudalismo fue finalmente desplazado por las diversas formas de capitalismo. Su consecuencia fue determinar las particularidades del mundo moderno, las identidades de las burguesías que transformaron el capitalismo en un sistema mundial, las etapas de ese desarrollo, la vitalidad relativa de las diversas economías europeas y las fuentes de trabajo a las que recurriría cada economía. Los acontecimientos trascendentales de los que hablamos fueron las hambrunas periódicas que azotaron a Europa en aquel periodo, la peste negra de mediados del siglo XIV y años posteriores, la guerra de los 100 años de los 100 años desde 1337 a 1453 y las rebeliones de los campesinos y artesanos. Todos estos factores juntos tuvieron un efecto devastador en Europa occidental y el Mediterráneo, diezmando por igual la población de ciudades y campos, interrumpiendo el comercio, colapsando la industria y la producción agrícola, arrasando, por decirlo así, la mayor parte de las regiones más desarrolladas de la actividad burguesa en Europa occidental. Denis Hay lo resumía bastante bien. El resultado de la escasez prolongada, la peste endémica y pandémica, las invasiones intermitentes pero catastróficas de ejércitos despiadados y la amenaza constante en muchas áreas de bandas de ladrones bien organizadas, se daba no solo entre una población cada vez menor, sino en caminos abandonados a espinos y zarzas, en tierras de cultivo abandonadas y en pueblos desiertos. La contracción del área de cultivo hizo a su vez más probable la escasez. Era un círculo vicioso en todos los sentidos. Una estimación sobria sugiere que en 1470 el número de hogares se había reducido a la mitad en la mayoría de los pueblos europeos en comparación con los de principios de siglo. La reconquista por los bosques y baldíos de las tierras de cultivo fue un episodio de igual importancia que anteriores abandonos. Aquel declive económico general de Europa durante los siglos XIV y XV se vio marcado de una forma evidente por los trastornos sociales mucho más profundos que las guerras territoriales. Tales guerras, después de todo, habían formado parte del carácter de la sociedad feudal, pero la aparición de las revueltas campesinas era algo nuevo. En las condiciones mejoradas del siglo XIII había habido en las zonas rurales cierto grado de sobrepoblación que hizo más vulnerables a muchos campesinos, jornaleros, siervos pobres. Ahora, el campo estaba más escasamente poblado y para los que quedaba era imposible una vida mejor. Lo que era nuevo en la depresión del siglo XIV era la agravación de las relaciones de los señores con los aldeanos. Como indica Hay, las más intensas de las rebeliones campesinas tuvieron lugar en Flandes en 1325 y 1328, en el norte de Francia en 1358 e Inglaterra en 1381.
Pero en gran parte de Europa occidental estallaron revueltas parecidas durante los siglos XIV, XV y XVI. En Francia, especialmente en Normandía, seguramente precipitada por la última masacre de campesinos por las mesnadas de la Guerra de los 100 Años, en Cataluña, en Finlandia y en Alemania. Los campesinos se alzaron, apoderándose de tierras, ejecutando señores, clérigos e incluso juristas, exigiendo el fin de las exacciones señoriales, solicitando el establecimiento del trabajo asalariado e insistiendo en la disolución de las restricciones de la compra y venta gratuitas. En el vórtice de aquellos disturbios, el comercio a larga distancia disminuyó drásticamente. En Inglaterra, la exportación de lana y paño, y en consecuencia su producción, cayó muy por debajo de los niveles del siglo XIII. En Francia, la exportación de vino se vio afectada de forma parecida. Hay comenta que las quiebras florentinas de la primavera de la mitad del siglo XIV son simétricas a los problemas parecidos de la Florencia de finales del siglo XV. Mientras que Ramsay observa la caída precipitada de los grandes banqueros comerciantes del sur de Alemania, más al norte, la Liga Hanseática se desintegró. Mientras que hacia el oeste, la industria pañera flamenca colapsó. Finalmente, hasta la burguesía de las ciudades-estado del norte de Italia entró en declive. El auge del Imperio Otomano, al principio perjudicial para las casas mercantiles italianas, dictó las nuevas acomodaciones al Islam y al comercio, persuadiendo finalmente a algunos italianos a reubicarse como colonos capitalistas en la península ibérica. En aquel momento, las bases de la civilización europea, todavía embrionaria, parecían desmoronarse. La burguesía del mundo moderno. Henry Pirenne, sin embargo, proporcionó una clave para uno de los misterios del surgimiento de la era moderna en el siglo XVI, desde el caos y la desesperación de los siglos XIV y XV. La supervivencia de la burguesía. También anticipó la pregunta retórica formulada por Davies al calor del debate en torno a la autenticidad histórica del surgimiento de la clase media. Davies preguntó: ¿qué hay de erróneo, después de todo, en la sugerencia de que la burguesía, no de manera constante sino a trompicones, mejoró su estatus durante muchos siglos en un proceso que comenzó con la aparición de las ciudades y que aún no ha finalizado? 40 años antes, Pirenne ya le había respondido: creo que, para cada periodo en el que pueda dividirse nuestra historia económica, hay una clase distinta y específica de capitalistas. Con otras palabras, el grupo de los capitalistas de una época dada no brota del grupo capitalista de la época precedente. En cada cambio en la organización económica encontramos una discontinuidad. Es como si los capitalistas hasta entonces activos reconocieran que son incapaces de adaptarse a las condiciones creadas por necesidades hasta entonces desconocidas y que requieren métodos hasta entonces no empleados. Tanto Pirenne como Davies entendían que la metáfora biológica de una burguesía nacida de la Edad Media, nutriéndose de los mercantilismos y administraciones de las monarquías absolutas del período tradicional entre el feudalismo y el capitalismo, y de las tierras y los títulos de nobles empobrecidos, logrando finalmente la madurez política y económica, y así constituyendo el capitalismo industrial. Esto no está del todo respaldado por las pruebas históricas. Es más bien una impresión histórica, una representación fantasmal construida en parte desde finales del siglo XVIII hasta el presente por la actividad teórica de la burguesía como clase dominante. Esta historia del ascenso de la clase media es una amalgama de poder político y económico burgués, la ideología egoísta de la burguesía como clase dominante y por tanto una concepción intelectual y política mediada por las construcciones de la teoría evolucionista. De Darwin nos ha llegado el lenguaje del error,
un lenguaje que ha bloqueado el pensamiento histórico e impuesto conclusiones descuidadas e imprecisas, incluso sobre investigadores académicos y sensibles. Términos como crecimiento, declive, desarrollo, evolución, decadencia, pudieron comenzar como sirvientes pero han terminado como amos. Nos han llevado al borde de la inevitabilidad histórica. La dialéctica hegeliana de la Aufheben, la dialéctica marxiana de la lucha de clases y las contradicciones entre el modo y las relaciones de producción, la evolución de las especies de Darwin y la supervivencia del más apto de Spencer se forjan a partir de las mismas convenciones metafísicas. Las burguesías europeas decadentes de los siglos XIV y XV no fueron, en su mayor parte, antecedentes directas de las que aparecieron en el siglo XVI. La universalidad del capitalismo es menos una realidad histórica que una construcción de ese lenguaje de error. Esas clases de capitalistas distantes y separadas eran menos las representantes de un orden comercial inmanente y racional, que extensiones dinámicas y culturales históricas particulares. No eran el germen de un nuevo orden dialécticamente posicionado en un feudalismo cada vez más confinado, sino un estrato oportunista, deliberadamente adaptado a las nuevas condiciones y posibilidades ofrecidas por los tiempos. En el siglo XVI no solo aparecieron en Europa occidental diferentes burguesías, sino que esas nuevas burguesías estaban insertas en estructuras, instituciones y organizaciones sustancialmente subdesarrolladas en la Edad Media. Por un lado, el foco del comercio a larga distancia en Europa gravitó desde el Mediterráneo y áreas como Escania, el sur de Suecia, hacia el Atlántico. Las formas más familiares de esta extensión del comercio al sur y oeste de la península europea fueron los viajes mercantiles y la colonización. En segundo lugar, las estructuras burocráticas ampliadas del Estado se convirtieron en la vía principal de la expansión capitalista. Determinar la dirección de la inversión, establecer seguridad política para tales inversiones, fomentar ciertas redes y relaciones comerciales mientras se desalentaban otras. En esas condiciones, de hecho, puede verse la matriz del capitalismo moderno, como un nacionalismo menos creador que la creación del Estado moderno. Tenía muchos antecedentes, pero su surgimiento pleno requirió una conjunción de factores políticos y morales, así como estrictamente económicos. Ese surgimiento pudo tener lugar dentro del complejo marco de un tipo de Estado occidental que luego evolucionó. Cabe dudar si podría haberlo hecho bajo cualesquiera otras circunstancias conocidas en la historia. Lo cierto es que nunca lo hizo. La ciudad, el punto de partida de las burguesías anteriores, y sus redes de comercio a larga distancia y de organización productiva demostraron ser incapaces de mantener la recuperación económica de aquellas burguesías situadas donde la ciudad mercantil había alcanzado su mayor desarrollo. El norte de Italia, el oeste de Alemania, los Países Bajos y el Báltico. El Estado absolutista, bajo la hegemonía de las aristocracias de Europa occidental, dio luz a una nueva burguesía. En diversos territorios, las ambiciones y las políticas expansionistas y coloniales de sus administradores y las estructuras de sus economías políticas organizadas para la represión y la explotación constituyeron la base de aquella formación burguesa. A las burguesías del siglo XVI se acumularon en los intersticios del Estado, y a medida que el Estado adquirió la maquinaria del gobierno, burocracias con capacidad administrativa, reguladora y extractiva, y ejércitos para guerras de pacificación colonial, de competencia internacional y de represión nacional, fueron los que pronto constituirían una clase que se asentó en los proliferantes roles de agentes políticos, económicos y jurídicos del Estado. Y, a su vez, a medida que el Estado necesariamente expandía sus actividades fiscales y económicas, una nueva clase mercantil y bancaria parasitaba a su anfitrión.
Préstamos, monopolios y negocios estatales se convirtieron en los centros vitales de su construcción. Así, aunque los estados territoriales adquirieron espacio a manos llenas, eran incapaces de explotar sin ayuda ajena las inmensas unidades económicas que resultaban de su acción. Esa incapacidad abrió de nuevo las puertas a ciudades y mercaderes. Ellas y ellos, ocultos tras la máscara de la subordinación, prosperaron una vez más, e incluso donde podían convertirse en amos sin esfuerzo, es decir, de su propio territorio y con sus propios súbditos, vemos los estados haciendo concesiones y llegando a compromisos. Todavía es discutible si esto fue el resultado de lo que Adam Smith llamó el sistema del mercantilismo, o la consecuencia de lo que otros historiadores describen como la ideología del estatismo. Sin embargo, está claro que en el siglo XVII las nuevas burguesías se identificaron con actitudes políticas y una tendencia en el pensamiento económico que era puro mercantilismo. Implícita en la tragedia del mercantilismo estaba la creencia de lo que era ganancia para un individuo o un país era la pérdida para el otro. Era, después de todo, un mundo en el que la población permanecía notablemente estática, en el que el comercio y la producción generalmente crecían solo muy gradualmente, en el que los límites del mundo conocido se expandían lentamente y con gran dificultad, en el que los horizontes económicos eran muy limitados, y en el que el hombre se aproximaba más que hoy a la visión de Hobbes de su estado natural. Para la mayoría de los hombres, la mayor parte del tiempo, la vida era pobre, desagradable, brutal y corta. El parroquialismo de la ciudad, que había caracterizado tanto la perspectiva de la burguesía de la Edad Media, se emparejó con esta segunda era de la civilización occidental con un parroquialismo del Estado. La entidad colectiva, para la gente de los siglos XVI y XVII, no era una nación unificada por raza, lengua y costumbres comunes. El único factor decisivo para ellos era el Estado. El mercantilismo era el exponente de la concepción predominante de la relación entre el Estado y la nación en el periodo anterior al advenimiento del romanticismo. Era el Estado, y no la nación, lo que absorbía su atención. De nuevo, el carácter particularista de la formación de esas burguesías mantuvo, de lo que se llamaría capitalismo, una estructura sistémica. La clase que se había identificado tan a fondo con la aparición del capitalismo industrial estaba inextricablemente asociada con estructuras racionales específicas, una relación que influyó profundamente en los imaginarios y realizaciones burguesas. Las economías políticas, esto es, las economías nacionales, las envolvieron y la burguesía percibió así lo que análisis posteriores consideraban retrospectivamente como los comienzos de un sistema mundial muy diferente, a saber, un sistema internacional. Las burguesías de principios del capitalismo moderno intentaban destruirse o dominarse unas a otras. Los órdenes inferiores. Así como las clases medias de Europa Occidental quedaron atrapadas en redes de parroquialismo estatal, lo mismo sucedió con la gran mayoría de la población europea, los órdenes inferiores. La clase dominante, la nobleza, imprimió su carácter al conjunto de la sociedad europea mediante su orquestación de los instrumentos del Estado. Y dado que buena parte de ese carácter tenía que ver con la violencia, los órdenes inferiores que quedaron envueltos en un tapiz de un orden social violento. Por la naturaleza de las sociedades jerárquicas, la integración de las clases bajas, jornaleros, campesinos, siervos, esclavos, vagabundos y mendigos, en los órdenes sociales, políticos y económicos del Estado absolutista, las convirtió en clientes subalternos de este último. La función de las clases trabajadoras era proporcionar al Estado y sus clases privilegiadas los recursos materiales y humanos necesarios para su mantenimiento, así como una nueva acumulación de poder y riqueza.
Esto no fue, sin embargo, una simple cuestión de dominio de una clase privilegiada sobre las masas. Las masas no existían como tales, del mismo modo que los pensadores griegos y romanos habían creado el mito totalizador de los bárbaros, las noblezas feudales de Europa occidental inspiraron y crearon un mito similar, que Hertz describió así. En la Edad Media y después, los nobles se consideraban, por regla general, de mejor calidad que la gente común, a la que despreciaban por completo. Los campesinos eran supuestamente descendientes de Cam, quien, por falta de piedad filial, habían sido condenados por Noé a la esclavitud. Las clases caballerescas de muchos países se creían en cambio descendientes de los héroes troyanos, que, después de la caída de Troya, se establecieron en Inglaterra, Francia y Alemania. Esta teoría se mantuvo seriamente no solo en numerosas canciones y cuentos sobre las hazañas caballerescas, sino también en muchas obras académicas. Fue una variedad de esta noción la que el conde Gobineau resucitó a mediados del siglo XIX, extendiendo su concepto de superioridad para incluir a los elementos de la burguesía. Sin embargo, los nobles del siglo XVI se mostraron más circunspectos sobre las masas de lo que su leyenda genealógica podría implicar. No se convirtieron en víctimas de sus propias creaciones míticas. Cuando se trataba de las estructuras del Estado, su conocimiento de la composición social, cultural e histórica de las masas era exquisitamente refinado. Quizás esto se muestre más claramente que en ningún otro lado en una de las áreas más críticas de la actividad estatal, el monopolio de la fuerza. El Estado absolutista era causa y efecto de la guerra. Su economía era una economía de guerra. Su comercio exterior era belicoso. Su burocracia administraba los preparativos y la ejecución de la guerra. Tal Estado requería ejércitos permanentes y más tarde marinas de guerra. Pero por razones políticas y a veces económicas, los soldados no podían ser reclutados fácilmente entre la masa de campesinos y burgueses ordinarios. Kiernan supone la situación más simple para Francia, aunque era la misma en toda Europa. Los franceses rara vez se sentían ansiosos de servir a su rey y su rey tampoco deseaba emplear a los franceses. La lealtad al Estado de la monarquía desde las filas explotadas de las clases bajas era rara. En cualquier caso, ni un solo Estado del siglo XVI o del XVII confiaba en tal identificación entre las masas y sus gobernantes. Los soldados de los ejércitos de Francia, España, Inglaterra, Holanda, Prusia, Polonia, Suecia y al principio Rusia eran ajenos a los estados por los que luchaban y que patrullaban o al menos eran muy marginales. Los gobiernos europeos dependían en gran medida de los mercenarios extranjeros. Uno de los pueblos para los que estaban particularmente bien adaptados era la supresión de súbditos rebeldes, y en el siglo XVI, época de revolución endémica, a menudo eran llamados para ese propósito. Los gobiernos tenían que recurrir o bien a los habitantes honestos y de mente simple no contaminada por las ideas políticas de áreas atrasadas o a extranjeros. Dependiendo, pues, del cambio de fortuna, las identidades de los combatientes, la geopolítica y la misión de las guerras, se buscaban mercenarios entre los suizos, escoceses, picardos, bretones, flamencos, galeses, vascos, navarros, dálmatas, corsos, borgoñones, irlandeses, checos, croatas, gascones o de Aljovia, Noruega o Albania. Dado que una función y resultado de la tarea de estos mercenarios era la represión de los pueblos rebeldes, el grado de su éxito estaba directamente indicado por su propia exterioridad, en su mayor parte de la geografía política de la Europa moderna. El Estado absolutista, o sus sucesores directos, el instrumento que los impulsó a su prominencia en los siglos XVI y XVII, y en Francia hasta finales del siglo XVIII, absorbió finalmente las regiones autónomas de las que provenían los mercenarios.
En los ejércitos del siglo XVI, los reclutas nativos distribuidos entre los mercenarios extranjeros eran también elegidos con el objetivo de minimizar los riesgos políticos y sociales de la monarquía y su nobleza aliada. En Francia, según nos informa Kiernan, el ejército extraía a sus voluntarios de los tipos menos nacionales y más anodinos, y los restos de las clases más pobres. En España, los montes de Aragón y las provincias vascas servían para una función similar. En Gran Bretaña, hasta mediados del siglo XVIII, las tierras altas de Escocia eran los lugares de reclutamiento más frecuentes, y las habilidades del soldado galés se hicieron legendarias. Por importante que fuera la formación de estos ejércitos para la construcción de los estados que dominaron Europa durante más de 2 siglos, no debemos dejarnos desviar de su importancia histórica por la riqueza romántica del drama social y político al que contribuyeron. La innovación de Luis VI en 1474, de Luis XI, a organizar una infantería francesa sin franceses, resultó revolucionaria en cuanto a su escala, no en cuanto a su carácter. La idea de formar ejércitos de mercenarios y de pueblos y capas sociales marginales se remontaba a la Edad Media e incluso antes. Los ejércitos imperiales, republicanos, de bandidos, invasores y defensores, de esclavos rebeldes, de nobles e incluso de las ciudades medievales chauvinistas, todos ellos recurrían o incorporaban hasta cierto punto gente por la que no tenían la menor consideración en momentos menos intensos. De forma más significativa, al revisar este fenómeno durante el siglo XVI y posteriores, la cuestión no es que los mercenarios fueran reclutados del exterior y en las zonas menos seguras internamente. Esa era simplemente la forma mejor documentada de un patrón más generalizado de formación estructural e integración social. Lo más importante y significativo es que esta forma de alistar recursos humanos no era privativa del aparato militar, sino que se extendía en toda Europa al servicio doméstico, la artesanía, la mano de obra industrial, los trabajadores de los astilleros y muelles del capitalismo mercantil, así como los trabajadores del campo del capitalismo agrario. No ha habido un momento en la historia de Europa moderna, ni tampoco antes, en el que la mano de obra migratoria o inmigrante no fuera un aspecto significativo de las economías europeas. Que esto no se entienda más ampliamente parece ser consecuencia de la conceptualización y el análisis, el uso erróneo de la nación como categoría social, histórica y económica, una referencia resultante y persistente a grupos laborales nacionales, por ejemplo, la clase trabajadora inglesa, y un fracaso posterior de la investigación histórica. Wallerstein, en su estudio, por lo demás bastante detallado, de los orígenes del sistema mundo capitalista, solo dedica una página a este fenómeno, con un solo párrafo para las divisiones étnicas de la mano de obra inmigrante del siglo XVI. Y aunque obligado a reconocer que no parece haber realizado mucha investigación sobre la distribución étnica de la clase trabajadora urbana de principios de la Europa moderna, continúa especulando que la descripción de Casimieri Timimeki de las decisiones étnicas sistemáticas dentro de la clase obrera en las ciudades del siglo XVI al este de Elba es típica de toda la economía mundial. A pesar de la escasez de estudios, hay registros históricos que tienden a confirmar esta opinión. Descubrimos en ellos trabajadores textiles flamencos a finales del siglo XVI en Londres, y más tarde, en los siglos XVI y XVII, refugiados hugonotes, entre 400.000 y 80.000, y muchos de ellos tejedores manuales que huían de Francia y se establecían en Londres, creando la industria de la seda en Inglaterra. Durante los siglos XVIII y XIX, los trabajadores irlandeses formaron el núcleo de los ejércitos flotantes de trabajadores que construyeron canales, muelles y ferrocarriles y transformaron la faz de Inglaterra.
Y nuevamente, en el continente europeo, mientras trabajadores agrícolas y campesinos alemanes eran atraídos a los sectores urbanos e industriales de Alemania central y occidental, se utilizó mano de obra polaca para llenar ese vacío en el este de Alemania. Francia y Suiza también reclutaron muchos trabajadores, en Polonia, Italia y España. Y por supuesto, la formación de núcleos industriales en Estados Unidos antes de la Guerra Civil aprovechó obreros inmigrantes del norte de Italia, Alemania, Escocia e Irlanda, y después de la Guerra Civil del sur de Italia y los países del este, norte y centro de Europa, o sea, Rusia, Finlandia, Polonia, Grecia y los Balcanes. Quizás el único aspecto específico del reclutamiento industrial norteamericano fue la aparición de trabajadores asiáticos a partir de finales del siglo XIX procedentes de China, Japón y Filipinas. Comenzamos a percibir así que la nación no es una unidad de análisis para la historia social de Europa. El Estado es una estructura burocrática y la nación que administra es una construcción más conveniente que una entidad histórica, racial, cultural y lingüística que significa el término de nación. El carácter más auténtico de la historia europea reside bajo la fenomenología de la nación y el Estado. Con respecto a la construcción del capitalismo moderno, no se deben olvidar las identidades particulares, los movimientos y estructuras sociales particulares que han persistido y o han influido profundamente en la vida europea. En conjunto, Europa occidental había adquirido una mayor riqueza de formas, de vida corporativa, una mayor cristalización de hábitos e instituciones que cualquier otra civilización conocida en otros lugares. Tenía una capacidad enorme, notable para forjar lazos sociales, más tenaces que casi cualesquiera otros, parecía de los de la familia y sus extensiones, clan o casta, lazos que podían sobrevivir de una época a otra y convertirse en combinaciones más elaboradas, pero junto a la fijeza de las relaciones particulares se fue instalando una inestabilidad no menos radical del sistema en conjunto. La civilización europea no es producto del capitalismo, por el contrario, el carácter del capitalismo solo se puede entender en el contexto social e histórico de su aparición. Los efectos de la civilización occidental sobre el capitalismo. El desarrollo del capitalismo puede verse así como determinado en su forma por la composición social e ideológica de una civilización que había asumido sus perspectivas fundamentales durante el feudalismo. Los patrones de reclutamiento de esclavos y de mercenarios que hemos revisado son válidos para burguesías y proletariados. De acuerdo con Robert López, en el Imperio Carolingio, el comercio a larga distancia estaba dominado por judíos e italianos. En la Europa medieval, López e Irving Raymond han documentado la importancia de los comerciantes mediterráneos en las ferias internacionales y el desarrollo de casas comerciales extranjeras en las ciudades del interior. Braudel amplía. Por toda Europa surgen múltiples centros financieros, en ciudades de origen reciente, pero si miramos más de cerca esas eclosiones repentinas y bastante considerables, encontramos que en realidad eran ramificaciones de la banca italiana que para entonces ya tenía solera. En tiempos de las ferias de Champaña ya eran los banqueros de Siena, Lucca, Florencia o Génova los que tenían en sus manos las balanzas de cambio de dinero. También habían sido ellos quienes promovieron la fortuna de Génova en el siglo XV, y luego la de Amberes, Lyon y Medina del Campo. En resumen, en toda Europa, un pequeño grupo de hombres bien informados que se mantenía en contacto mediante una correspondencia activa, controlaban toda la red de intercambios tanto en letras como en numerario, dominando así el campo de la especulación comercial. Por eso no deberíamos sorprendernos tanto por la aparente difusión de las finanzas. En España, bajo Carlos V y Felipe II,
los alemanes, los genoveses y otras empresas mercantiles internacionales organizaron los ingresos estatales, explotaron las minas y administraron muchas de las propiedades más importantes. Los banqueros y comerciantes genoveses, venecianos y ragusanos de Constantinopla controlaban las relaciones comerciales y financieras entre Europa y el Imperio otomano. Para las ciudades mediterráneas del siglo XVI, Braudel ha observado las funciones de los indispensables inmigrantes. En Salónica, Constantinopla y Valona, judíos italianos y españoles crearon como comerciantes y artesanos nuevos oficios con los que ampliaron aún más una burguesía ya multicultural. Otros inmigrantes de calidad, además de los judíos, son los artistas y vagabundos que se sienten irresistiblemente atraídos por las ciudades, a cuyas construcciones y engrandecimiento tanto contribuyen, o los mercaderes, especialmente los comerciantes y banqueros italianos, animadores, cuando no creadores, de Lisboa, Sevilla, Medina del Campo, Lyon y Amberes. Y en Venecia, un largo informe de enero de 1607 indica que toda la actividad capitalista, como decimos ahora nosotros, está en manos de florentinos, dueños de casas en la ciudad y genoveses proveedores de plata, controlando entre unos y otros todos los intercambios. Así como Nuremberg había devastado Bohemia, Sajonia y Silesia, afirma Braudel, fueron los genoveses quienes bloquearon el desarrollo del capitalismo español. También fueron los indispensables inmigrantes los que complementaron al proletariado urbano incapaz de mantenerse a sí mismo y mucho menos de crecer sin ayuda de la continua inmigración. En Ragusa eran los morlachi, en Marsella los corsos, en Sevilla los moriscos de Andalucía, en Argel aragoneses y bereberes, en Lisboa esclavos negros, y en Venecia el proletariado inmigrante recibió la aportación de judíos, griegos, persas, armenios y portugueses. La burguesía que lideró el desarrollo del capitalismo procedía de grupos étnicos y culturales diversos, los proletarios europeos y mercenarios de los principales países, de otros, sus campesinos de otras culturas y sus esclavos de mundos completamente diferentes. La tendencia de civilización europea en el capitalismo no era pues homogeneizar, sino diferenciar, exagerar las diferencias regionales, subculturales y dialécticas convirtiéndolas en raciales. Mientras los eslavos se convertían en esclavos naturales, la reserva racialmente inferior para la dominación y la explotación a principios de la Edad Media, y los tártaros ocupaban una posición similar en las ciudades italianas de finales de la Edad Media. En el engranaje sistémico del capitalismo, durante el siglo XVI, los pueblos del tercer mundo comenzaron a ocupar esa categoría en expansión en la civilización reproducida por el capitalismo. Como civilización de seres libres e iguales, Europa era tan ficticia en el siglo XIX y más tarde como lo había sido su propia unidad durante las eras merovingia y carolingia. Tanto la Iglesia como los nobles más poderosos del Sacro Imperio Romano y su predecesor habían sido la fuente de la ilusión durante aquellos periodos anteriores. Desde el siglo XII en adelante, fueron la burguesía y los administradores del poder del Estado los que iniciaron y alimentaron los mitos del igualitarismo, al tiempo que aprovechaban cualquier ocasión para dividir a los pueblos con el fin de dominarlos. Las matanzas provocadas por las guerras y revoluciones promovidas por las burguesías europeas para santificar sus máscaras han sido enormes. Finalmente, no obstante, los viejos instrumentos daban paso a los nuevos, no porque fueran viejos, sino porque el fin del feudalismo y la expansión del capitalismo y su sistema mundial, un carácter cada vez más desigual del desarrollo entre los propios pueblos europeos y entre los europeos y el resto del mundo, precipitaron nuevas oposiciones a la vez que brindaban nuevas oportunidades a nuevos agentes históricos, las reformas de Europa Occidental e Inglaterra,
que destruyeron los últimos vestigios prácticos de una cristiandad trascendente y unificada, fueron una manifestación de este proceso de desequilibrio. En Inglaterra, por ejemplo, representantes de los grandes terratenientes y del capitalismo agrario, en pos de sus propios intereses sociales y financieros, disciplinaron primero la Iglesia y luego a la monarquía y finalmente a las masas mediante los cercamientos, las leyes de pobres, las cárceles para deudores, el transporte, emigración forzada y medidas similares. La diferencia entre riqueza y poder entre los trabajadores, los capitalistas y las clases medias se había hecho demasiado grande para sostener el mantenimiento continuo de las clases privilegiadas en el país y el apoyo de los motores de la dominación capitalista en el extranjero. Se requerían nuevas mistificaciones, más adecuadas a los tiempos, autorizadas por nuevas luces. Las ilusiones de la ciudadanía medieval, que se habían ampliado en una suerte de patrimonio compartido y que se habían mantenido durante 5 siglos en Europa occidental como el único gran principio nivelador, iban a ser reemplazadas en los siglos XVII y XVIII por la raza, y para usar el término alemán, el Herrenvolk. Las funciones de estas últimas construcciones ideológicas estaban relacionadas, pero eran diferentes. La raza se convirtió en gran medida en la racionalización para la dominación, la explotación y o el exterminio de los no europeos, incluyendo eslavos y judíos. Tendremos ocasión de explorar más de cerca, en la segunda parte, sus aplicaciones más allá de Europa y en particular a los pueblos africanos. Pero ateniéndonos al suelo europeo, la raza superior es lo que importa. En Inglaterra del siglo XVIII, Horseman ve sus inicios en el anglosajonismo mítico, lanzado como banderín de enganche ideológico por la intelectualidad Whig. En Francia, por ejemplo, Montesquieu y antes de ellos Hoffmann y el conde Henry. En Alemania, Herder, Fichte, Schleiermacher y Hegel. En Norteamérica, John Adams y Thomas Jefferson, ideólogos burgueses, promovieron la idea heroica de raza germánica, y la idea se extendió en toda Europa durante el siglo XIX, acumulando un ímpetu y artificio mediante efectos como las novelas históricas de Sir Walter Scott y las fábulas filológicas de Schlegel. Inevitablemente, por supuesto, la idea se vistió con los atuendos de la ciencia europea del siglo XIX. La raza superior explicaba la inevitabilidad y la naturalidad de la dominación de unos europeos por otros europeos. Snyder, aunque reconstruyó las piezas de arriba abajo, reconoció el efecto. Los racistas, no contentos con proclamar simplemente la superioridad de los blancos sobre las razas de color, también consideraron necesario erigir una jerarquía dentro de la propia raza blanca. Para satisfacer esta necesidad, desarrollaron el mito de la superioridad aria o nórdica. El mito ario se convirtió a su vez en fuente de otros mitos secundarios, como el teutonismo en Alemania, el anglosajonismo en Inglaterra y Estados Unidos y el celticismo en Francia. Luego, en el siglo XIX, apareció el nacionalismo moderno. El surgimiento del nacionalismo tampoco tuvo nada de accidental ni era ajeno al carácter que el capitalismo europeo había asumido históricamente. De nuevo, la burguesía, con sus culturas y estructuras políticas particulares, se negó a reconocer su identidad lógica y sistémica como clase. En lugar de ello, el capitalismo internacional insistió en la anarquía competitiva. Cada burguesía nacional se oponía a las demás como enemigos naturales, pero por poderosa que fuera la burguesía, junto con sus aliados en la aristocracia y la burocracia, todavía requería la cooptación de su proletariado nacional, a fin de destruir a sus competidores. El nacionalismo movilizó el poder armado que requería para destruir las capacidades productivas de aquellos a quienes se oponía, o asegurar nuevos mercados, nueva mano de obra y recursos productivos.
En último término, el desarrollo desigual de los capitalismos nacionales tendría consecuencias terribles para Europa y para los pueblos bajo su dominación. En Alemania e Italia, donde las burguesías nacionales se formaron relativamente tarde, la organización de las fuerzas sociales nacionales, campesinos, granjeros, trabajadores, oficinistas, las clases profesionales, la aristocracia y el Estado, se llevó a cabo bajo la ideología fantasmagórica de la raza y el nacionalismo. Este conglomerado de violencia se dio a conocer, en su momento, bajo el nombre de fascismo. Con su creación, la burguesía conservó toda la gama de prerrogativas sociales, políticas y económicas. Tenía el control total de su sociedad nacional, un instrumento eficiente para expandir su dominación y expropiación al tercer mundo, y los medios últimos para reparar las heridas y humillaciones del pasado. De nuevo, sin que pudiera considerarse algo inesperado, reaparecería en Europa la esclavitud como forma de trabajo. Pero esto nos lleva mucho más allá de nuestros propósitos inmediatos. Lo que importa es que entendamos que el racismo y sus variantes persistieron no enraizados en una era particular, sino en la propia civilización. Y aunque nuestra época pueda parecer particularmente apropiada para encontrar en ella los orígenes del racismo, ese juicio refleja simplemente cuán resistente es al examen esa idea y cuán poderosas y naturales se han vuelto sus especificaciones. Nuestras confusiones, sin embargo, no son únicas. Como principio duradero del orden social europeo, los efectos del racismo estaban destinados a aparecer en la expresión social en cada estrato de cada sociedad europea. Fueran cuales fueran las estructuras sobre las que se formaron, ninguno era inmune. Y como veremos en los 2 capítulos siguientes, esto resultó ser cierto tanto para el proletariado rebelde como para los intelectuales radicales. Fue, de nuevo, un hecho bastante natural en ambos casos, pero para estos últimos, las intelectuales radicales también era inaceptable y posteriormente negado. Aún así, se insinuó en su pensamiento y en sus teorías, y así la búsqueda de una fuerza social radical, un sujeto histórico activo, motivó cierta ceguera, un desconcierto que a su vez subvirtió sistemáticamente sus construcciones analíticas y su proyecto revolucionario. Pero eso es algo que todavía debemos probar. Con ese fin, pasaremos ahora a la historia de la clase trabajadora inglesa. Dado que esta fue uno de los núcleos para el desarrollo por los intelectuales radicales de la noción del proletariado como clase revolucionaria, una investigación sobre los efectos del racismo en su conciencia constituye el siguiente paso en la demostración de los límites del radicalismo europeo.